¿Cómo les va, gente? Yo aquí con otro capitulito. Espero que les guste, ya que cierta parte de la historia la voy a narrar tal cual pasa en la serie y en los cómics, para la gente que nunca se la vio tenga contexto de todo. Espero entiendan eso. Capítulo 2. Confiar o desconfiar. Casa de Mark. La mamá de Mark se encontraba tirada en la cama, preguntándose dónde estaba su marido. Él no había vuelto anoche y eso la preocupaba. Él era fuerte, nada en este mundo le podría hacer algo. Luego de bajar, prepararse el desayuno, ducharse, y prepararse para irse al trabajo, Mark bajó. «Hola ma, ¿qué tienes?», preguntó Mark al verle el rostro a su madre. «Nada, solo extraño a tu papá, anoche no volvió y eso es raro», dijo la madre. «Descuida ma, seguramente se quedó debajo de un puente, luego de haber peleado contra alguien», decía Marl intentando calmar a su madre. «Ja, pues no sería la primera vez», dijo la madre. Intentando salir, pero se cruzó con dos agentes en su puerta, los cuales mantenían una mirada seria. Casa de Eve. Un bostezo por parte de Eve terminaba por despertar a Krilin, el cual había dormido bastante bien, ya que Goku le había cedido la cama. El Saiyajin tuvo que dormir en el suelo. «Oh, veo que ya estás despierto», dijo Eve mirando al Saiyajin en la ventana. «Sí, él siempre le levanta temprano, seguramente está despierto hace como 3 horas», dijo Krilin sobándose los ojos. Eve miró la hora, viendo que eran las 7 de la mañana. «¿Qué hiciste en estas horas? Si en verdad te levantaste tan temprano», preguntó Eve. «Fui a tu patio a entrenar, necesitaba estirar los músculos, ahora me estoy muriendo de hambre, pero no quería molestarlos ya que estaban muy dormidos», dijo Goku riendo. «Tienes una peculiar manera de comportarte, espérenme afuera y les daré algo de comer», dijo Eve. Departamento de Operaciones. Mark y su madre habían sido llevados hacia una base del gobierno, ya que en ese sitio se encontraba un imán, completamente en reposo, ya que había recibido una paliza. Mark al ver a su padre en un estado de inconsciencia se alarmó, nunca había visto a su padre de esa manera. «¿Qué le sucedió? ¿Se va a recuperar?», preguntó la madre tocando la frente de Nolan. «No sabemos, no recibimos Viltrumitas aquí», dijo Donald. «No lo sabemos, aún, pero lo averiguaremos, y cuando lo hagamos, ellos quedarán mucho peor que tu padre», dijo un viejo que estaba en la puerta. «Cecil Stedman, director de AVG, Débora siento tanto esto». «Sisur, tienes mucho que», intentó decir Débora enojada, pero Cecil la interrumpió. «Todos los guardianes han sido asesinados anoche, a todos, intentamos resucitarlos, pero estaban completamente hechos pedazos, pero Nolan fue el único que sobrevivió», dijo Cecil. «¿Pero cómo?», preguntó Mark. «No lo sabemos, lo más raro fue ver a tu padre en la sede de los guardianes, lo más probable es que el que lo quisiese muerto lo haya atraído hasta ahí para matarlos a todos», decía Cecil. «¿Por qué?», preguntó Mark que no estaba entendiendo la situación. «¿Qué por qué? Fácil, no hay villano que no quiera muerto a Omniman y a los guardianes, intentamos mantenerlo en secreto, pero quería que ustedes fueran los primeros en saberlo», dijo Cecil. «Señor, estamos teniendo un ataque bastante grande», decía Donald. «Ahora. Maldita sea, estamos sin personal en estos momentos», decía el Cecil. «Con Goku. O sea que son algo sensoriales para sentir las energías de las personas, eso es bueno, simplemente se alejan de los problemas y evitan la muerte», dijo Eve sonriendo. «Sí, algo así», dijo Krilin, no queriendo decir que ellos eran los protectores de su tierra y que todo el rato las amenazas llovían. «Ya veo, pero aún no entiendo cómo él se mantiene así, me hizo crear 70 platos de comida y aún tiene hambre, pero no engorda», dijo Eve con envidia. Ella si no gastara sus poderes no quemaría tantas calorías para perder el peso. «En verdad yo tampoco entendí cómo no engorda, según un viejo amigo nuestro había gente de su raza que eran gordos, con músculos, pero rellenitos», dijo Krilin. «Sí, Vegeta había veces que nos contaba cosas», dijo Goku con la mirada perdida. «¿Goku?», preguntó Eve al verlo así. «Amigo, perdón, no quise», dijo Krilin.
Goku sacudió la cabeza para espabilar. No pasa nada, solo recordaba, dijo Goku. El teléfono de Eve sonó. ¿Sí? ¿Es en serio? Entendido, ya mismo voy, dijo Eve con seriedad. ¿Sucedió algo? Preguntó Krilin. Están invadiendo la Tierra unos marcianos, quiero que se queden aquí, por más que tengan habilidades sensoriales, esto los puede superar en fuerza y no quiero que mueran, yo volveré ni bien esto termine, dijo Eve saliendo volando. Pero nosotros. Goku no pudo terminar al ver cómo Eve se cambió en segundos y salió volando. Claramente vamos a ir, tiene buen nivel de poder, pero ante la duda vamos a ayudar, dijo Krilin poniéndose su ki de combate. Goku tronando su cuello sonrió, pero mantenía seriedad en la mirada. Lugar de la pelea. Mark se encontraba en el lugar de la pelea, protegiendo a una abuelita, pero estando en shock al ver cómo esa anciana tenía las tripas por fuera, gracias a las armas alienígenas. No, resiste por favor, decía Mark estando paralizado. Pero en eso vio como varios sujetos aparecieron y comenzaron a ayudarlo con la situación. Eve comenzó a reventar tanques junto a los demás compañeros que la acompañaban. Rex, tienes más sujetos a tu izquierda, dijo un robot de color naranja. Ya lo sé, dijo el nombrado Rex que empezó a lanzar explosivos. Duplicate, dijo Robot, nombrando a otro integrante. Tú, date prisa y llévala al hospital o un lugar seguro, nosotros nos encargaremos, gritó Eve a Mark. Tú eres Atom Eve, decía Mark aún quieto. Date prisa, gritó Eve. Admirable intención, pero no sé si podamos manejarlo, dijo Robot cubriéndose con Eve en su escudo, estaban completamente rodeados. Chicos, me estoy quedando sin parque de este lado, dijo Rex viendo cómo más soldados alienígenas llegaban. Me matan más rápido de lo que me duplico, dijo Duplicate siendo golpeada por la espalda. Lo importante es que salvamos a las personas, decía Eve. No, lo importante es que yo viva, dijo Rex. Pues te tengo malas noticias, dijo el robot viendo como un disparo de tanque venía hacia ellos. El disparo tiene mucha energía, podría destruir 3 edificios juntos, y viendo la fuerza de tu escudo, probablemente terminemos partidos a la mitad, dijo Robot. Eve abrió los ojos de par en par, pero eso se debió al ver cómo aquel chico llamado Goku desvió de un manotazo aquel ataque como si nada, luego miró a su derecha y vio a Krilin lanzar un Kien-san cortando a decenas de los alienígenas. Krilin ya pasando etapas, no dudaba en matar como lo hacía Goku, él veía el mal y decía acabarlo. Goku lanzó una onda de ki que tumbó a medio ejército, pero cuando iba a atacarlos, vio como todos comenzaron a hacerse viejos y ante eso comenzaron a huir, no sin antes ver cómo el líder de ellos miró con ira a Krilin y luego a Goku, primero a Krilin ya que fue el que hizo pedazos a decenas de ellos en segundos. No sé si soy el único que piensa esto, pero no quiero que esto vuelva a pasar, mi culo casi es perforado por uno de esos disparos, dijo Rex. Eve, ¿estás bien? Preguntó Goku con una sonrisa. Sí que eran feos, dijo Krilin limpiándose el polvo. Chicos, gracias, dijo Eve tomando una mano de Goku y otra de Krilin agradeciendo. No fue nada, dijo Goku con pena. Krilin vio eso y pensó molestar a su amigo, pero otra persona habló. Gracias por ignorarme, por un enano sin nariz y un cabeza de palmera, dijo Rex. Mejor cuida tus palabras o puedo meterte uno de esos explosivos en el culo, dijo Krilin seriamente. Con Mark momentos después. Mark había llevado a la señora al centro de operaciones especiales, pero nada indicaba que la atendiesen bien, parecían todos tacaños ahí. Luego de ver que todo el asunto terminó fue directo a la universidad. Oye Mark, llamaba la atención un amigo de él. Mi papá fue atacado, dijo Mark. ¿Estás bromeando? Inquirió su amigo esperando que fuera mentira, pero la mirada de Mark indicaba todo lo contrario. Está en hospital, los médicos hacen todo lo posible, pero está muy mal Willy, decía Mark. Santo cielo Mark, lo lamento, pero atraparon al responsable, inquirió Liam. No aún no, dijo Mark.
Bueno, para lo que seas yo estoy aquí, si quieres puedo prepararles una lasaña, me quedan riquísimas, decía William, pero fue ignorado. Eve, dijo Mark embobado. Sí, es ella bobo, dijo su amigo. Necesito hablarle, dijo Mark. Tú y no sé cuántos heteros más a la redonda querrán hablarle, te deseo suerte, por cierto no te habían roto la cara la semana pasada, decía William, viendo cómo Mark se acercaba a Eve. Eve, hola, dijo torpemente Mark. Ah, hola, eres Mark, ¿cierto?, dijo Eve. Grayson, sí, gracias por salvarme la vida ayer, dijo Mark. ¿Cómo que ayer? Oh, así que eras tú. El de traje amarillo y azul, dijo Eve. Sí, soy, invencible, dijo Mark con una sonrisa altanera. Eso suena un poco optimista, yo soy Atom Eve, pero el resto del equipo me llama Eve, al igual que todo el mundo, dijo Eve. Claro, como suena como un nombre normal, dijo Mark. Me suena que quieres hablar de lo de ayer, más bien te ves con ganas de hablar, si no te molesta estar con unos amigos, parecen mis niñeros, dicen que aún me falta aprender a defenderme, dijo Eve riendo. Claro, dijo Mark. Ellos fueron así al techo de la universidad y ahí para Mark había un sujeto musculoso, junto a un enano que estaba en forma también. Pero la situación se puso tensa al cruzarse miradas. La mirada de Goku y Krillin se afiló con intenciones bastante hostiles hacia Mark. Chicos. ¿Y esas caras? Él es Mark, hace poco descubrió esto de ser héroe, dijo Eve. Es él, es mismo que estaba matando gente en aquella tierra, dijo Goku en voz baja. Sí, aunque parece algo distinto, su ki no parece una mierda repulsiva como el de aquella tierra, decía Krillin. ¿Qué opinas? Preguntó Goku, para él serían 2 segundos borrarlo de la faz de la existencia. Acaba de decir que está empezando como héroe, solo manténlo en vista y no bajes la guardia, le dijo Krillin a Goku que asintió y cambiaron las miradas, para luego presentarse. Hola, soy Goku, dijo el Saiyajin tendiendo la mano, en él no se formó una sonrisa, ya que la presencia de ese chico era igual que aquel sujeto de traje azul y amarillo que se cruzaron en esa tierra destruida. Eve miró esto con confusión, para ella Goku sonreía a todo momento, pero no le dio importancia, pensó que estaban así por algún tema que estarían hablando con anterioridad. Yo soy Krillin, dijo el enano con cuidado de que algo pasara. Nunca pensé que tú serías un superhéroe, dijo Mark mirando a Eve. Es algo psicológico, si nunca esperas ver un héroe, nunca lo verás, dijo Eve que se sentó al borde junto a Mark. Krillin hizo lo mismo, pero estaba a una altura más arriba. Incluso sigo al Team en Instagram, dijo Mark. Ya ves, somos uno de los más apoyados, dijo Eve. Por cierto, ¿y ellos? Nunca los vi, inquirió Mark. Bueno, a ellos los conocí recientemente, son muy amigables, en especial el que tiene pelo, dijo Eve riendo. Mark asintió mientras los miraba. Ok, lo importante, eres algo novato en esto, decía Eve. Recién he descubierto mis poderes, decía Mark, eso llamó la atención de Krillin y Goku, que le estaban dando el beneficio de la duda. Entiendo, eso explica muchas cosas, descuida lo has hecho bastante bien para ser tu primera vez, decía Eve. Bien. Me congelé intentó decir Mark. Gracias a ti, varias personas pudieron escapar del lugar, descuida con el tiempo te acostumbras, dijo Eve. Gracias, dijo Mark. Serían $5 la charla, dijo Eve, asustando a Mark que se creyó la broma. Estoy jugando, se nota que eres nuevo en esto, ¿por qué no vienes a la tarde a conocer al equipo? Dijo Eve. ¿A su base? Preguntó Mark con emoción. Sí, ellos también vendrán, los quiero presentar, dijo Eve mirando a Goku que estaba con los ojos cerrados. ¿Pero ellos qué saben hacer? Preguntó Mark. Aún para mí es un misterio, pero me sorprendieron en un momento, dijo Eve, no contando lo que pasó en la invasión, quería asegurarse de lo que había visto. Ya en la tarde. Mark estaba terminando de hablar con una chica llamada Amber, al salir pudo ver a 3 personas que lo estaban esperando.
Bueno, yo creo que tendré que llevar a dos, dijo Eve mirando a Goku y Krillin, creyendo que no volaban. Nosotros nos podemos mover tranquila, dijo Goku. ¿Así? ¿Podrán seguir mi ritmo? Dijo Eve mirando con una mirada retadora a Goku, al recibir esa respuesta. Goku le sonrió y le dio camino a que empezara primero. Alejándose un poco del lugar comenzaron a volar, en donde Eve iba por delante, hasta que Goku se le cruzó como más de 4 veces por delante, asombrándola por la velocidad de este sujeto. Por el cambio Krillin los seguía por detrás ya que estaba vigilando a Mark, que se estaba comiendo todos los carteles de propaganda de la ciudad. Por lo tanto lo estaba ayudando a volar. Yo no tengo dinero, por lo que intenta que no te vean romper esos carteles, decía Krillin. ¿Qué es esa aura que desprenden? Preguntaba Eve mirando cómo Goku estaba a su lado. Es mi ki, luego ya te contaremos, dijo Goku sonriéndole. Claro, respondió Eve devolviéndole la sonrisa. Ellos llegaron a un tejado y bajaron por una compuerta que se abrió. Los primero en entrar fueron Mark y Eve, viéndose como Eve fue a besar a un sujeto vestido de naranja, eso lo sorprendió. Te lo presento, él es Rex, mi novio, dijo Eve, viendo como del techo bajaban Goku y Krillin. Oh, tú eres el chico que quedó paralizado, decía Rex con clara burla invencible. Soy Robot, disculpa a Rex, es algo impresentable, dijo Robot. Yo soy Duplicate, dijo una chica china, que estaba multiplicada 3 veces. ¿Y esos raritos? Preguntó Rex viendo a Goku y Krillin que veían el lugar. Oh, ellos dos los conocí hace poco, son muy amistosos, dijo Eve. Rex se acercó y se quedó quieto al reconocer al tipo con pelo de palmera. Volviendo con Eve le preguntó al oído. ¿Este es el sujeto que desvió de un manotazo un disparo de un tanque alienígena? Preguntó Rex. No te cagues aún, es un amor de persona aquel que describes, dijo Eve. Amigo, perdón, intentó decir Rex. Eres Rex, los escuché a todos, mi nombre es Son Goku, y él es Krillin, mi mejor amigo, dijo Goku sonriendo. Oye Robot, ¿encontraste algo en el sitio? Preguntó Eve. Los flaxanos vienen de una dimensión donde todo transcurre más rápido, por lo tanto sus taquiones se mueven mucho más rápido, lo que hace que envejezcan más rápido. He creado un dispositivo que nos avisará si otra invasión sucede. Cecil me dijo que te preguntara si podría contar contigo para un siguiente ataque, dijo Robot. Claro, dijo Invencible. De ustedes no pude decir nada, ya que Cecil los pasó por alto, dijo Robot mirando a Goku y Krillin. Ellos podrían ser de ayuda, dijo Duplicate. Ayudaremos en dado caso, dijo Krillin apreciando de sobremanera a Duplicate. Bien queda hecho, dijo Robot. Universidad de Mark. Ya te dije que no pasa nada entre ella y yo, dijo Mark discutiendo con su amigo. No digas eso, diciéndome tal cosa anulas las posibilidades de salir con ella, dijo William, el cual comió de su comida. Pero me dijiste que no tenía chance de estar con ella, dijo Mark no entendiendo las indirectas de su amigo. Bueno, eso fue antes de que te viera salir con ella y dos sujetos raros, aunque uno sí estaba bien, dijo William sonriendo. ¿Tiene pareja?, dijo Mark. Eso no importa, tú eres increíble, increíblemente básico, dijo William. Qué amable de tu parte, dijo Mark viendo que Eve le estaba haciendo señas de que había que irse. Viéndose cómo se iba, Amber llegó a la mesa donde estaban comiendo. ¿Mark está saliendo con Eve?, preguntó Amber a William. Ya quisiera, no, está soltero, ella tiene novio, y él está súper disponible, dijo William sonriendo nerviosamente. Tejado de la ciudad. Oh, miren quiénes vienen juntos, ¿dónde estaban?, preguntó Rex de brazos cruzados viendo a Eve y Invencible juntos. Vamos a la misma universidad, Rex, dijo Eve. Oh, qué casualidad, ¿saben quién no pudo asistir a una? Yo, dijo Rex. Pido algo de concentración en el asunto, dijo Robot viendo como cientos de esos alienígenas estaban invadiendo la ciudad, matando a todas las personas que aparecían. Robot, ¿por qué carajos no están envejeciendo?
exclamaba Rex alterado al verlos avanzar como si nada. Han encontrado una manera de vivir en nuestra tierra, dijo Robot saltando a la zona de pelea. Todos comenzaron a pelear, viéndose algo complicados ya que el armamento de los alienígenas era por mucho superior a todos los visto antes. Eve al ver cómo las personas seguían muriendo intentó cubrirlas, lanzando una onda de energía, volando por completo a varios del ejército, pero una especie de esferas comenzaron a ir a por los héroes, pegándose en el rostro de Eve, dejándola incapacitada. Robot había sido paralizado por una onda eléctrica que le prohibía moverse. Duplicate no estaba teniendo tiempo de generar tantos clones, ya que estaban siendo asesinados. Mark por su parte estaba atrapado por una especie de baba gris que no le dejaba moverse, pero se paralizó al ver cómo el líder de los Flaxanos quiso volarle la garganta a Eve. Cosa que le fue imposible al recibir una patada en la cabeza que lo hizo perder toda orientación de la vida. «Eve, ¿estás bien?», preguntó Goku arrancándole ese aparato de la cara para que pudiese respirar. «Goku», dijo Eva intentando recuperar el aire. «Descuida, deja todo en nuestras manos», dijo Goku viendo como Krillin voló en pedazos varios tanques que no dejaban en paz a Duplicate. El líder Flaxano intentó pegarle a Goku, pero al momento de hacerlo, no lo movió. «No molestes», dijo Goku que sin mirarlo dio un puñetazo para atrás, haciendo que vuele contra un edificio, luego ayudó a Eve a pararse. Al pararse el Flaxano, vieron como su muñequera se rompió y comenzó a envejecer. Robot al notar eso informó a todos de lo que tenían que hacer, y era destruir cada muñequera. O al menos eso fue hasta que Robot tomó una y replicó la falla, deshabilitando con una onda sonora, toda muñequera a su alcance. Logrando así que todos los Flaxanos corran de nuevo a su portal de vuelta, viéndose como de último ahora el líder miró con ira a Goku. «Eso fue sorprendente», dijo Invencible mirando a Goku, que le sonrió. «Si amigo, no te movió un centímetro, voy a recordar no golpearte», dijo Rex. «Mejor cállate, Rex», dijo Eve, «muchas gracias por la ayuda Goku». «No fue nada, perdón por llegar tarde», dijo Goku apenado. «También a ti gracias», dijo Duplicate mirando a Krillin. «Oh, pues no fue nada», dijo Krillin sonriendo. «¿Pasa algo?», preguntó Eve al ver a Invencible tomar su teléfono con mala cara. «Me tengo que ir», dijo Invencible, que salió volando del lugar. «Tengo hambre Eve», dijo Goku sonriendo. «Ah no hermano, consíguete la tuya», dijo Rex tomando del brazo a Eve. «Él está hablando de comida, Rex», dijo Eve con una mirada neutra. «Así», dijo Rex. «Ah». Invencible había entrado a la sala donde estaba reposando su padre a máxima velocidad, viendo que estaba su madre y su padre ya estaba despierto. «Papá», exclamó Mark yendo a abrazarlo con algo de fuerza. Tranquilo, me romperás las costillas», dijo Nolan riendo. «Perdón, me alegra verte bien», dijo Mark sonriendo con alegría. «Tu madre me ha contado que has estado protegiendo la ciudad por mí», dijo Nolan. «Creo que exagero, hay dos sujetos que son bastante fuertes, uno más que el otro, han estado ayudando a detener el crimen», dijo Mark sonriendo, pero la sonrisa de Nolan se fue por unos instantes. «¿Pasa algo, Nolan?», preguntó Debbie. «Pensé que me empezó a doler nuevamente el cuerpo, pero fue una falsa alarma», dijo Nolan aliviando a su esposa. Mark por su parte salió de la sala para ver si la señora que había traído estaba. Aunque mala fue su sorpresa al no verla por ningún lado y enterarse que pasó a mejor vida. «Son partes del oficio Mark, yo solamente necesito mi traje de nuevo, es confidencial, así que apúrate y devuélvemelo», exclamó Nolan. Debbie miró esto con preocupación, la actitud de su esposo estaba cambiando poco a poco. «Con Goku». «¿Te gustó?», preguntó Eve. «Estuvo riquísimo, te lo comería de vuelta», dijo Goku con una sonrisa. Krillin ante eso se atragantó con la comida al mal pensar lo que dijo Goku. Ellos luego de la misión que tuvieron, volvieron a casa de Eve para pasar el día y poder comer. «Me alegra que te guste, ahora quiero saber cómo hiciste eso», dijo Eve sentándose al lado del Saiyajin. «¿Hacer qué?», preguntó Goku.
Tu fuerza demostrada contra esos flaxanos, dijo Eve. Realmente no hice nada, solo fui a ayudarte, esos sujetos no eran muy fuertes, Krilin podría derrotarlos a todos solo, dijo Goku como referencia, pero Krilin le revoleó una piedra ante eso. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo, dijo Krilin ofendido. Goku y Eve rieron. ¿Eso lo dices porque eres más fuerte?, preguntó Eve. Goku es muy poderoso, es mi mejor amigo, pero te puedo decir con certeza que es el ser más poderoso del universo, siempre hace lo posible por proteger a los que ama, eso lo hace único, siempre te sientes seguro cuando estás con él, espero que eso te responda algo sobre tus preguntas hacia él, dijo Krilin levantándose para ir al baño. Qué bonitas palabras, te quiere mucho, dijo Eve sonreíndole al Saiyajin. Hemos pasado por mucho de donde venimos, dijo Goku seriamente. ¿De qué planeta son? Estás diciendo a palabras tuyas que no vienen de aquí, dijo Eve con duda. De la Tierra, pero una completamente diferente a lo que es esto, te diré lo que pasó, dijo Goku. ¿Te pusiste serio? ¿Pasa algo?, preguntó Eve al verlo ponerse así. No, no es nada, solamente es recordar todo lo que pasamos, dijo Goku. Hablas como si hubieses vivido más de 30 años, dijo Eve. ¿Y no tengo la cara de aparentarlo?, dijo Goku confundido. Te doy unos 23 porque soy buena, no aparentas mucho, dijo Eve sonriendo. Me tendré que ver en un espejo, Krilin no me dijo nada, aunque él también se veía más joven pensaba Goku, siendo que él nunca prestó atención a eso. Nosotros llegamos a esta tierra por el motivo de que un sujeto nos planteó el volver a vivir en paz, ya que nuestra tierra estaba completamente destruida, dijo Goku. ¿Qué sucedió?, preguntó Eve. Un enemigo muy poderoso llamado Majin Buu, no había complicado las cosas, estábamos escapando de él cuando decidió lanzar un ataque contra la tierra. En ese lugar se encontraba Krilin y un par de amigos más. Entiendo, decía Eve, queriendo que siga. Majin Buu en un principio pensábamos que estaba muerto, yo lo eliminé junto a un amigo nuestro llamado Vegeta, nos costó mucho, ya que al momento de querer realizar una técnica mía llamada Genkidama, los terrícolas no quisieron ayudarnos y tuvimos que valernos por nosotros. Yo había tomado las pocas energías que le quedaban a Vegeta y reuniendo toda mi energía en un ataque logramos pulverizarlo de la existencia, decía Goku. Pero, dijo Eve viendo venir esa palabra. Cuando logramos reconstruir la Tierra, tal parece que no había muerto, él podía una habilidad asquerosa de reconstruirse a partir de partículas suyas, lo que pasó fue que volvió a la Tierra y a traición atacó a mi hijo por la espalda, perforando su corazón, dijo Goku con rabia. Tenías un hijo, perdón continúa, dijo Eve. El siguiente en caer fue Vegeta, se había sacado de encima a dos de los más fuertes, mi hijo lo era más que yo en ese entonces, Majin Buu estaba molesto a más no poder con nosotros, y según un maestro mío cuando yo intenté teletransportar a mis amigos a un planeta llamado Namek para ponerlos a salvo, me informó que ese planeta había desaparecido de la galaxia. Para no hacértelo largo luego te mostraré mis recuerdos, pero ahora te diré que pudimos derrotarlo a costa de demás vidas, al único que logré salvar es aquel que ves ahí, dijo Goku mirando a Krilin que salía del baño, viendo extrañado la situación. ¿Por qué me miran así?, preguntó Krilin. Lamento oír eso, no me quiero imaginar qué tan poderoso era ese enemigo para que me digas que destruyó planetas antes de llegar hacia ustedes, dijo Eve. Oh, de eso están hablando, dijo Krilin. Lo era, dijo sin más Goku. Por cierto Goku, me olvidé de decirle, pero creo que nos vemos más jóvenes, eso es una ventaja para mí, a ti ni te afecta, dijo Krilin sonriendo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Eve con duda. Mi raza, es perteneciente a un estado guerrero, nuestra juventud se mantiene a flote por años para que duremos más en batalla, dijo Goku sonriendo, pero luego miró al cielo con duda. Eve se estaba callada más por el hecho de haber escuchado tanto sobre estas personas que consideraba normales a su manera, ya que ella tampoco lo era, pero le sorprendió que esté conociendo a una persona tan fuerte. Ahora vuelvo, Krilin quédate con ella, dijo Goku ante la duda y voló como una bala a la atmósfera del planeta.
Ah. Señor, hay un sujeto que también se acerca a donde enviaron al hijo de Nolan, tiene una velocidad increíble, decía Donald mirando los radares. Quiero imágenes, maldita sea, no sean incompetentes, gritó Cecil. Sí, señor, exclamaron todos los trabajadores. Al presentarse la imagen, Cecil pudo ver al sujeto con pelo alterado. Ese sujeto, me suena que participó ayudando contra los flaxanos, pero no tenemos información sobre él, pongan todas las cámaras sobre él, quiero saber todo, si es necesario pónganle una en el culo, exclamó Cecil. Con Goku. Este había llegado al borde de la atmósfera, viendo cómo un alien naranja se acercó a él y le intentó dar un golpe. El guardián de la Tierra, recuerdo que eras diferente, fue lo dicho por el alien. ¿Por qué te escucho? ¿Y por qué me atacas? No podrás hacerme nada si peleas así de mal, hablaba Goku por su mente, ante la interconexión. Aquel alien intentó volver al espacio y lanzarle el satélite a Goku, pero este lo atajó con cuidado de no romperlo. Y justo en ese momento llegó Mark viendo lo que pasaba. ¿Eres tú, Goku? ¿Qué está pasando?, preguntó Mark. No lo sé, me está atacando sin razón, dijo Goku encogiéndose de hombros. El alien intentó golpear a Goku, pero este detuvo su golpe y lo acercó a él. Detente, ¿por qué me atacas?, le hablaba Goku. ¿Estás pidiendo tu tiempo fuera?, preguntó el alien bajando a su altura. Soy oficial de evaluación de coalición de planetas, visito planetitas como el tuyo para verificar si hay alguien que los pueda defender, ya sabes, monstruos, o gente que le guste conquistar planetas. Por cierto, me llamo Allen, dijo el alienígena. Yo soy Goku, y él es invencible, aunque no entiendo lo que me dices, dijo Goku rascándose la cabeza. Yo tampoco y recién llego, dijo Invencible. Pues no sé qué más decirles, su planeta se reportó para una prueba, dijo Allen mostrando una imagen de un planeta llamado Urat. Pero este planeta es la Tierra, dijo Invencible nervioso. ¿No es Urat?, preguntó Allen confundido. No, volvió a decir Invencible. ¿Pero no empieza con U?, preguntó otra vez Allen, recibiendo la negativa por Goku y Invencible. Pues ahora sí que estoy en problemas, soy Allen por cierto, volvió a decirlo. Ya lo dijiste, pero mi nombre es Mark, pero me conocen como Invencible, dijo Mark. Jaja, qué nombre más optimista, por cierto si no me despiden volveré a verlos, y lamento lo dijo Allen haciendo que daba golpes al aire para dar a entender. No pasa nada, no lograste tocarme, dijo Goku sonriendo. Él sí parece invencible, a ti te tengo que poner a prueba, dijo Allen yéndose. Eso fue raro, dijo Goku. Sí, me ahorraste el trabajo de luchar contra él, no estaría seguro si ganaría, dijo Mark. Tienes que confiar en ti a la hora de pelear, si no lo haces, nadie lo hará, dijo Goku descendiendo. Al día siguiente, Goku y Krillin se encontraban con Eve y su equipo, viendo cómo entrenaban, hasta que recibieron el aviso de un nuevo ataque flaxano. Momentos después. Tengo malas noticias, son muchos y se han vuelto inmunes a nuestro flujo temporal, demos por perdida esta ciudad y completado, o una bomba nuclear terminará todo, dijo Robot como si nada. Por suerte están todos bien de la cabeza aquí, dijo Krillin que envió una bola de ki que hizo explotar toda la zona de combate, derribando a varios. Esas explotan más que las mías, dijo Rex en tono bajo. Mark comenzó a volar contra ellos, destrozando tanques, hasta que fue tomado por el líder de los flaxanos, el cual tenía una super armadura, comenzando a desfigurar la cara de Mark en el proceso de tantas muertes. Goku iba a ayudarlo, pero vio llegar a cierto sujeto, haciendo que se ponga serio. ¿Estás bien, Mark?, preguntó Omniman tomando de la cabeza al líder, para luego tirarlo contra el suelo. Omniman no esperó más y comenzó a matar a todos los flaxanos, viéndose como en determinado momento comenzaron a escapar. Omniman se detuvo y vio a todos los del equipo, pero cruzó miradas de manera seria con cierto pelos de punta, que estaba con la mirada fija en él. Goku, dijo Krillin con precaución, él sabía que a ese sujeto no le podía ganar. Sí, respondió afirmativamente Goku.
¿Quiénes son? Fue el pensamiento de Omniman, antes de meterse por el portal de los Flaxanos. A fin del capítulo. Y bueno gente, como dije, estos capítulos van a ser más cortitos, más que nada porque esta serie sí está programada con un final, así que espero y les guste.